Un resumen de El declive de primera memoria. Una novela española escrita por Ana María Matute. Presentación por Icen. Primera memoria, una novela española escrita por Ana María Matute. Fue una destacada escritora española, nacida en Barcelona en 1926. Su obra literaria abarca una amplia gama de temas y estilos, y se caracteriza por su habilidad para explorar la infancia y la adolescencia en el contexto de la posguerra española. El declive. Capítulo 1. En el capítulo inicial de El declive 1 de la novela, Primera memoria, de Ana María Matute, la autora nos sumerge en un intrigante mundo donde la protagonista, una joven cuyo nombre aún permanece en el misterio, reflexiona sobre su familia y su entorno. La historia comienza con una descripción detallada de la abuela, una figura central en la narrativa. La abuela es presentada como una mujer mayor con cabello blanco y un bastón de bambú que lleva un puño de oro, lo que le confiere una apariencia imponente y una sensación de autoridad innegable. A medida que la protagonista continúa su reflexión, nos introduce a otros miembros de la familia. Menciona a su primo Borja, quien aparenta tener una doble cara, mostrando un comportamiento hipócrita o ambiguo. Esto sugiere que la relación entre la protagonista y Borja es complicada, marcada por descontento y desobediencia por parte de la joven. La guerra se cierne como una sombra sobre la vida de la familia, perturbando su cotidianidad y generando incertidumbre. La abuela, desde su gabinete, parece ser un observador constante de este declive que afecta a la familia. Mientras reflexiona sobre su familia y el impacto de la guerra, la protagonista también explora sus recuerdos y sentimientos hacia su infancia y su vida previa a los eventos actuales. Este capítulo establece hábilmente el contexto y los personajes principales de la historia, creando una atmósfera de misterio y anticipación en torno a cómo se desarrollarán los personajes y su relación con el mundo que les rodea en el transcurso de la novela. Primera memoria. Cita 1. Borja no me tenía cariño, pero me necesitaba y prefería tenerme dentro de su aro como tenía a Lauro. Cita 2. Borja se impacientaba, sigue, chino. Él se limpiaba los lentes de cristal verde y al quitárselos aparecían sus ojos mongólicos. Cita 3. Estoy cansado, señorito Borja, la humedad me acentúa la afonía, yo. No te calles, punto. Cita 4. Tal vez fueron aquellos los únicos momentos buenos que tuvimos para él. Cita 5. Señor preceptor, Mr. Chino. Le llamábamos perspectiva, cuervo, Judas amarillo. Cita 6. Y si Lauro hablaba, como solía, en la noche del declive, unidos los tres por sus misteriosas palabras, imbuidos de aquella voz baja. Cita 7. Déjenme subir a dormir. Estoy muy triste, déjenme. ¿Qué saben ustedes de estas cosas? ¿Han perdido algo acaso? Punto. Cita 8. ¿He perdido? No sé, solo sé que no he encontrado nada. Punto. Cita 9. Delante de la abuela Borja aparecía confiado, bueno. Cita 10. Así estábamos desde hacía más de un mes sin nada. Cuando acabe la guerra. Punto. Capítulo 2. En este capítulo, la protagonista y Borja continúan su escape a Santa Catalina. Salen por la puerta de atrás de su casa para evitar que la abuela los vea. Desde su gabinete, la abuela escudriña el declive y las casitas de los colonos, que se iluminan con luces amarillentas al atardecer. Borja tiene una barca llamada Leontina, y juntos se dirigen hacia la cala de Santa Catalina, la única playa en varios kilómetros a la redonda. Esta cala se conoce como el cementerio de las barcas, porque allí, los habitantes del pueblo abandonan sus barcas inservibles. En Santa Catalina encuentran barcas viejas y corroídas, como la joven Simón, que es un escondite secreto de Borja. En el interior de esta barca, Borja guarda tesoros que han adquirido, incluyendo dinero que han robado a la abuela y a la tía Emilia, naipes, cigarrillos, una linterna y otras cosas misteriosas envueltas en un viejo impermeable negro. También hay botellas de coñac que sacaron de la habitación del abuelo. La mención de las 3 habitaciones del abuelo, que habían sido inaccesibles, revela un lugar de atracción para Borja y la protagonista. La atmósfera del capítulo transmite la sensación de escapismo y misterio que caracteriza su relación y sus aventuras juntos. Este capítulo nos permite adentrarnos más en la complicada relación entre la protagonista y Borja y en su mundo secreto de tesoros escondidos en la joven Simón y las habitaciones del abuelo. Nos pegábamos al muro de la casa, hasta desaparecer del campo visual de la abuela, que nos creía dando clase. Desde la ventana de su gabinete, ella escudriñaba su fila de casitas blancas, cuadradas, donde vivían los colonos. Aquellos casitas al atardecer, se encendían con luces amarillentas, y eran como peones de un mundo de juguete y muñecos sus habitantes. La barca de Borja se llamaba Leontina. Para ir a Santa Catalina, el mejor era el camino del mar.
Borja murmuró, está muerto. Era Manuel el muchacho que salía detrás la barca, no cabía duda, era aquella la espalda inclinada al suelo, vista por nosotros al otro lado de la puerta corroída por el aire del mar. Tenían un perro que aullaba a la luna, al mar, a todo, y que enseñaba los dientes desde que los Taronjí se llevaron a José, el padre, de madrugada. Estas citas destacan momentos clave y descripciones en el fragmento. Capítulo 3. Introducción. En esta escena, somos testigos de la llegada inesperada de un hombre llamado Manuel a la costa. Los narradores, Borja y el protagonista, lo observan por primera vez, notando su apariencia sudorosa y su voz opaca, que reflejan claramente su agitación. El fragmento que respalda esta parte es, de improviso apareció el muchacho que nos había estado observando, se acercó corriendo y sin hablar, nos pasó a la fuerza. Descripción de Manuel. Manuel es descrito como un hombre alto y corpulento para su edad, con ojos negros y brillantes. A pesar de su juventud, parece distante de la infancia y la juventud, lo que crea una atmósfera misteriosa en torno a él. La cita que respalda esta parte es, era un muchacho alto para su edad, pero con una voz opaca y una mirada negra. Recuerdos inquietantes. A medida que Borja y el protagonista observan a Manuel, los recuerdos de historias de violencia y miedo relacionadas con él y su familia comienzan a aflorar. En voz baja se menciona la historia de la muerte de su padre, José Taronjí, a manos de desconocidos en la Ensenada, lo que añade un toque sombrío a la escena. La cita que respalda esta parte es, el corazón me dio un vuelco cuando supe que era José Taronjí. El descubrimiento de un cuerpo muerto. La tensión aumenta cuando se dan cuenta de que Manuel está sudando y cubierto de arena y tierra. Observan algo brillando en su rostro, pero no pueden determinar si son lágrimas o sudor. La mención de la muerte violenta de José Taronjí, arrojado por un precipicio hasta la Ensenada, arroja más sombras sobre la situación. La cita que respalda esta parte es, tiene la frente cubierta de tierra y sudor. Borja y el protagonista ayudan a Manuel. Manuel solicita prestar una barca para llevar el cuerpo de su padre a casa, a lo que Borja y el protagonista acceden a regañadientes. Mientras se embarcan en esta tarea, comienzan a notar manchas de sangre en la arena, lo que agrega un elemento de misterio y suspense a la narrativa. Deciden mantener en silencio lo sucedido, sin contarle a su abuela. La cita que respalda esta parte es, prestadme una barca. Reflexiones sobre la familia Taronjí. Borja comparte sus opiniones sobre la familia Taronjí, mencionando que Jorge de Sonmajor los ayudó en el pasado, pero que esa ayuda terminó en desgracia. También se hace referencia a la relación de José Taronjí con Melín, lo que sugiere una trama familiar compleja y turbia. La cita que respalda esta parte es, los Taronjí eran gentes a quienes mi padre había ayudado. Reflexiones sobre la soledad. En este momento Borja y el protagonista reflexionan sobre su soledad. Borja comparte su sentimiento de estar solo, contrastando con la participación de su padre en la guerra. El protagonista también se da cuenta de su propia soledad y cómo su relación con Borja la influye. La cita que respalda esta parte es, no se me ha oído jamás hablar de los otros, porque nunca los tuve. La vuelta a casa. Con la tarea de ayudar a Manuel completada, Borja y el protagonista se preparan para regresar a casa, decididos a evitar que su abuela se entere de los eventos. Además, Borja revela su alianza secreta con Lauro el Chino, lo que agrega una capa adicional de misterio a su personaje y su relación con Lauro. La cita que respalda esta parte es, volvimos a nuestro escondite. Reflexiones finales. El fragmento culmina con las reflexiones finales de Borja, quien muestra desdén hacia la familia Taronjí y confiesa sentir miedo. A pesar de sus diferencias, los dos primos comparten una conexión especial mientras regresan a casa bajo el brillo de las estrellas, lo que agrega profundidad a sus personajes y su relación. La cita que respalda esta parte es, me asusta. ¿A ti no te asusta? Capítulo 4. Este capítulo comienza con una sensación de misterio, ya que la abuela de los protagonistas no se encuentra en su lugar habitual en casa. Los tres protagonistas, Lauro el Chino, Borja y el narrador, quien no es mencionado por nombre en esta parte, han vuelto tarde a casa, y la abuela los reprende por no haber pedido permiso para salir. La abuela, una figura imponente, les advierte que no deben llegar a horas tan avanzadas y que no pueden salir de la casa sin su permiso. El Chino, su hijo, escucha en silencio mientras Antonia, la madre de Borja, permanece inexpresiva. El narrador describe detalladamente a su abuela, quien se sienta en su sillón masticando una de sus muchas pastillas medicinales. Su vestimenta está descrita con minuciosidad, resaltando los pliegues y frunces alrededor de su cuello. Mosén Mayol, el párroco de la colegiata, está presente y bebe licor mientras conversa con los demás. La tía Emilia, quien siempre parece esperar algo, está en la sala cerca de la logia.
Se compara su presencia a la de un bizcocho empapado de vino. Borja comenta que su madre está triste y preocupada por su padre, tío Álvaro, quien está en el frente de la guerra. La tía Emilia trata a la abuela con la misma suavidad que a Borja, lo que sorprende al narrador, ya que tío Álvaro está lejos de casa. La conversación gira en torno a la guerra y las victorias de las tropas, mientras Mosén Mayol lee los titulares del periódico. La abuela advierte sobre el viento que se levanta y anticipa un Te Deum en la iglesia para dar gracias a Dios por las victorias. El capítulo termina con la cena, donde se describe a los invitados, incluyendo al médico, el párroco, el vicario y Juan Antonio. La cena se desarrolla en un ambiente cálido debido al viento, y el capítulo concluye con la observación de una cortina de lluvia en el horizonte. Este capítulo ofrece una visión detallada de la vida cotidiana y las relaciones familiares en la casa, así como la influencia de la guerra en la vida de los personajes. Parte 1. La ausencia de la abuela. Algo había ocurrido. La abuela no estaba sentada en su mecedora del gabinete, junto a la ventana abierta, y la mecedora, al impulso de la brisa, se balanceaba blandamente. Parte 2. La reprimenda de la abuela. La abuela nos miró a los tres con dureza, primero a Lauro el chino, luego a Borja, por último a mí. ¿Dónde estuvieron ustedes hasta tan tarde? ¿Cómo no dijeron que salían de casa? Parte 3. La descripción de los personajes. El chino escuchaba y asentía con la cabeza débilmente. Junto a la puerta Antonia permanecía quieta, inexpresiva, con los ojos fijos y los labios apretados. Parte 4. La abuela y Mosén Mayol. Mi abuela, sentada en su sillón, hablando con dureza, masticaba una de sus innumerables grajeas medicinales. Sobre la mesita, en su marco de plata, la fotografía de tío Álvaro. Parte 5. La tía Emilia y el misterio. La tía Emilia estaba siempre así, como esperando algo. Como acechando. Como si estuviera empapada de alguna sustancia misteriosa y desconocida. Parte 6. Juan Antonio y Borja, y allí estaba Juan Antonio, serio y taciturno, como siempre acechado por su amigo o enemigo el diablo. Era glotón y comía muy mal. Parte 7. El viento y el anuncio de Mosén Mayol. A causa del viento, cerraron las ventanas y hacía mucho calor. La abuela conocía el cielo, y casi siempre adivinaba sus signos. A la tía Emilia le fue la cortina hacia la cara, y las dos lucharon torpemente. Borja corrió a su lado. Parte 8. La noche lluviosa. Aquella noche paró el viento, y cuando me asomé al declive, a punto ya de meterme en la cama, subía de la tierra un fuerte olor. Abajo el mar relucía. De pronto una luz lechosa salió de tras las nubes, y vi acercarse hacia nosotros una cortina de lluvia. Llovió toda la noche hasta el amanecer. Capítulo 5. El capítulo 5 de Primera Memoria, de Ana María Matute presenta un pasaje donde la protagonista, Matia, se despierta por la mañana en su nueva habitación. Observa a Antonia, quien está junto a la ventana alimentando a un periquito llamado Gondoliero. Matia reflexiona sobre la luz que entra por las persianas y su dificultad para cerrarlas por la angustia que le causan. En esta escena Antonia menciona a la madre de Matia, lo que parece irritar a la protagonista, ya que considera a su madre como una desconocida. La conversación gira en torno a la relación entre Matia y su madre y cómo Matia se siente incomprendida por los demás. También se hace referencia a la abuela de Matia y su observación de la niña. Posteriormente se describe la salida de la casa hacia la iglesia de Santa María para una misa, donde Matia reflexiona sobre la religión y el misterio de la guerra que le parece algo incomprensible. Además menciona a algunos personajes del pueblo y sus relaciones. En esta escena, la autora nos presenta a través de los pensamientos de Matia la complejidad de su mundo interior y cómo se siente en su nueva vida en casa de la abuela. La narración es rica en detalles sensoriales y reflexiones personales, lo que permite al lector adentrarse en la mente de la protagonista y comprender sus sentimientos y pensamientos. Inicio del capítulo. Despertar en la nueva habitación. Cuando desperté aún sin abrir los ojos, noté que no estaba sola. Sentía un roce, un murmullo como de alas. Matia reflexiona sobre su madre. Mi madre siempre ese cuento. ¿A qué vienen siempre a hablarme de ella? Matia observa la habitación y se refleja en el espejo. La habitación, que fue antes de mi madre, todos los muebles eran de caoba rojiza, muy brillante, con un resplandor como de cerezo. Antonia menciona que Matia grita por la noche. Pero te he oído gritar, seguía, machacona, con su voz baja y humilde. ¿Has estado gritando? Matia piensa en la guerra y su familia. La guerra, me dije, ¿qué cosa será, verdaderamente la guerra? ¿Qué amigos, Dios de los ejércitos, qué amigos son esos? Capítulo 6.
En el capítulo 6 de Primera Memoria, de Ana María Matute, la narradora, una niña, narra una visita a la casa del alcalde del pueblo. La casa del alcalde es un lugar de prestigio y respeto, y se celebra un evento al que asisten personas importantes del pueblo, incluyendo al alcalde, su esposa, el vicario y otros mandones locales. La abuela de la narradora es una figura destacada en el evento, y su presencia parece imponer respeto y admiración. En este capítulo se describe la atmósfera de la casa del alcalde, donde sirven un vino dulce que no es del agrado de la narradora y su primo, Borja. La alcaldesa muestra orgullo por una parra que ha plantado en el patio, y la abuela parece envidiarla levemente. La conversación gira en torno a la guerra y la victoria, y la bandera en el balcón ondea sin viento. La narradora y Borja se sientan en un banco en el patio y observan el entorno. Ven a 3 personas, Melín, Manuel y un niño caminando por la calle. Estas personas despiertan la atención del pueblo y generan comentarios airados por parte de algunas mujeres del lugar. Se menciona que llevan los zapatos manchados de barro, lo que despierta la curiosidad de la narradora y Borja sobre de dónde vienen. El capítulo está lleno de detalles descriptivos que pintan una imagen vívida de la escena, como el sol brillando en el patio, la mesa con mantel de hilo blanco y las copas de cristal azul. Además, se menciona cómo la luz del sol daña los ojos de la narradora. El capítulo concluye con una imagen simbólica en la que el chino, un personaje secundario, saca una mosca ahogada de su vaso y la libera, observando cómo se adhiere a la pared, rezumando una gota de oro. Este capítulo revela la dinámica social y los contrastes en la vida del pueblo, así como detalles simbólicos que pueden ser importantes en la obra. La narradora y Borja observan el mundo de los adultos con una mirada curiosa y a menudo incomprensible, lo que añade un matiz de misterio a la narrativa. Este capítulo es rico en detalles y simbolismo. En casa del alcalde había refresco. Así le llamaban, por lo menos. Fuimos al salir de la iglesia. Esta cita inicia el capítulo y establece el escenario de la historia en la casa del alcalde, donde se celebra un evento importante. Era un horrible vino dulce que nos dejó los labios pegajosos. Describe la bebida que se sirve en la casa del alcalde, creando una atmósfera particular en la escena. El sol caía en el patio como en un pozo. Esta descripción poética crea una imagen visual del entorno y contribuye al ambiente de la historia. Tras la pared sonaron voces, pero los del patio no oían nada. Esto indica un contraste entre lo que está sucediendo en el patio y lo que ocurre fuera de él, lo que añade una capa de misterio a la escena. Como esperándole salieron a la calle la herrera, madre de Guillem, y otras 2 mujeres, cuyas voces empezaron a levantarse destempladas. Esta cita muestra cómo la presencia de Melín, Manuel y el muchacho causa un alboroto en el pueblo, lo que podría ser un punto importante en la trama. Los ojos me dolían de tanta luz. Esto refleja el fuerte contraste de luz en la escena, lo que podría tener un significado simbólico. Con 2 dedos, el chino sacó de su vaso la mosca ahogada. La echó al aire y se pegó contra la pared, rezumando una gota de oro. Esta imagen simbólica podría tener varias interpretaciones y añade un elemento misterioso a la historia. Un resumen de El declive de Primera Memoria. Una novela española escrita por Ana María Matute. Presentación por Icen.